Hola gente querida, soy Mar Candela, ideóloga del feminismo artesanal para Publimetro Colombia y hoy estoy con una mujer de lujo, una mujer que bauticé arbitrariamente como la mujer de las buenas noticias. Ella es la señora Silvia Corso, con quien ya hemos dialogado, pero siento que el diálogo dio para seguir meditando con ella. Silvia, gracias. Gracias también por esta invitación y estoy feliz de estar nuevamente contigo, Mar. Esto para mí es muy valioso porque ahorita estamos en un marco de violencias simbólicas, de violencias imperceptibles a la primera vista, de violencias naturalizadas. Y ayer yo escuchaba una charla que dabas por internet en julio. Justamente decías que todo lo que rechazamos en otras personas está dentro de nosotros, que nosotros cargamos esas cosas que criticamos de la otra persona, que resistimos de otra persona, y eso sí es muy budista, es muy metafísico, es muy espiritual, pero pues también tiene mucha de la lógica, es decir, es natural que el ser humano rechace afuera lo que tiene adentro como batalla, o sea, matemáticamente también tiene algo de lógica, no es que solo sea metafísica. Por eso quiero desarrollar esa idea. Claro que sí, Mar. Pues mira, esto parte más como de una característica que tiene nuestro ego, el ego de todo el mundo. Y es, nos cuesta mucho porque no nos enseñaron tampoco, nos cuesta reconocer, entender y aceptar los errores que hay en cada uno de nosotros. Es mucho más fácil verlo en los demás, nos cuesta mucho reconocerlo porque eso daña o atenta o pone en peligro nuestro ideal de perfección y nuestro deseo de sentir la aprobación de los demás, ¿no? Entonces, si reconocemos que tenemos errores, que somos imperfectos, vamos a poner en riesgo el agrado, la aprobación que los demás tienen hacia mí, porque no les estoy mostrando que soy perfecto, porque me enseñaron que solamente si tengo o cumplo ciertas metas, características o si soy suficiente, entonces voy a ser aprobado y voy a ser amado. Entonces nos cuesta mucho mirar adentro, reconocer errores, porque no nos enseñan que ser imperfecto es normal. Es como que todo el tiempo nos estuvieran señalando lo que nosotros no hemos logrado. Y eso es en forma general como con la especie humana, lo que somos, pero cuando trasladamos ese discurso a una realidad también tangible, que es la realidad de género, que es nuestro mundo, nuestro microuniverso de mujeres, ¿qué pasa, Silvia, con las mujeres que nos negamos a dejar a nuestro agresor? Uh Eso -huh. tiene explicaciones psicológicas, pero también quería ver tu mirada, o sea, no como, pues no como sensei, sino como mujer, como y tu experiencia pues espiritual, pero también tu experiencia social. ¿Qué pasa cuando la mujer se aferra al maltratador? ¿Hay algo ahí? Claro, Mar, algo por solucionar muy importante. Bueno, yo quería cerrar lo que te estaba explicando ahora y ¡Ay! es, Perdón. no, no, pero me sirve para responderte esto y es como no somos capaces de reconocer en nosotros esas fallas, las proyectamos en el otro. Una forma de reaccionar del ego a través de la proyección. Niego en mí lo que hay en mal y lo proyecto en el otro porque prefiero verlo allá. Si lo veo allá, lo veo en el otro, no lo tengo que solucionar yo, porque cuesta mucho trabajo mirar para adentro y hacer trabajos internos. Entonces prefiero verlo en el otro y es mucho más fácil que lo vea en ti porque eres tú el que tiene que cambiar y no yo. Entonces esa es la razón por la que cuando nosotros queremos darnos cuenta de por qué los demás nos molestan o qué es lo que no nos gusta de los otros, deberíamos tratar de hacer un análisis adentro, porque no nos molestaría afuera si no lo tuviéramos nosotros adentro también. Eso por un lado. Con el tema de las mujeres y los maltratadores, bueno, hay varias cosas aquí que yo quisiera observar, ¿no? O por lo menos plantear. Primero, generalmente las mujeres maltratadoras vienen y han vivido en entornos de maltrato. Nadie acepta un maltrato si no siente que se lo merece. Y si así sea de manera acostumbrado a recibirlo.
Una persona siente que merece un maltrato cuando es la única forma de cariño que ha recibido. Se llaman caricias negativas. Esto no es culpa de ella. Crece en un entorno en el que desde pequeña ha sido maltratada, menoscabada y su entorno familiar ha sido así. Esa puede ser una de las hipótesis. Su entorno familiar es ese. ¿Qué pasa con eso? Que a mí me parece que eso es familiar, aunque no me guste. A mí me parece que el maltrato, los gritos, el caos y el conflicto es familiar, aunque no me guste. ¿Y qué va a hacer mi subconsciente? Seguir buscando más de lo mismo, porque nadie busca lo que no conoce, Mar, porque precisamente no lo conoce. El inconsciente va a buscar zonas conocidas, zonas cómodas, zonas familiares. Y si esas zonas familiares y si esas zonas conocidas son zonas de maltrato en las que yo necesito sentirme sacudida, violentada, si yo crecí sintiendo que no merezco amor y que necesito hacer cosas extraordinarias para tenerlo, las personas que voy a buscar a mi alrededor y que voy a atraer a mi alrededor o mis parejas van a ser personas que refuercen esa creencia, que me van a decir todo el tiempo que yo no soy lo suficiente, que dónde está la razón por las que ellas por las razones por las que ellas deberían amarme. Y entonces yo voy a crecer creyendo que tengo que hacer cosas extraordinarias más allá de ser quien soy, para que me amen, me aprueben, me quieran y me respeten. Y aunque no me guste, porque yo no estoy diciendo que a las mujeres que hemos sido maltratadas nos gusta que nos maltraten, y me incluyo porque a mí me ha pasado esto, y también por eso te hablo de este tema, por conocimiento propio, no es que nos guste, es que no sabemos en dónde está el no maltrato, hasta que no sepamos, hasta que no sepamos No reconocer que hay conciencia de la situación. exacto, que Eh, existe un es, maltrato, que no me lo merezco, que no lo acepto y empiezo a trabajar en sanar esas heridas de ese maltrato y a trabajar en el amor que yo tengo, porque Mar, una de las consecuencias directas del maltrato es que se empieza a menoscabar mi autoestima, porque si a mí me maltratan, yo no me voy a sentir feliz. Así que tengo que, después de dejar a un lado un maltrato, empezar a trabajar otra vez en restablecer mi amor propio para que luego sea para mí mucho más cómodo un entorno tranquilo, familiar y de respeto que un entorno de maltrato. Así que no es para culpar a las mujeres que se quedan ahí, sino para entender que hay un tema que ellas deben solucionar en el inconsciente y psicológicamente para que puedan salir de ahí. Y no salen de ahí porque tienen miedo, porque no saben cómo sostenerse a ellas, a sí mismas, porque quieren, creencias no se lo permiten, sus creencias religiosas, sus creencias familiares, porque están siendo amenazadas por las mismas personas que las maltratan y les dicen no vas a denunciar o yo voy a encargarme de que tú recibas tu merecido, por ejemplo, o no te voy a pasar más para la plata pasa para los todo el tiempo, niños. todo Entonces la persona dice, yo me callo con tal de que se sostenga la unidad familiar, yo me quedo callada con tal de que esta persona me sostenga a mí y a mis hijos, porque yo no tengo cómo sostener a mis hijos. yo, Yo no digo nada porque este señor cuando llegue a la casa después de denunciarlo me va a seguir maltratando. Y fuera de eso todavía no hay una confianza que podamos tener total en las autoridades, y mucho menos en estos momentos de pandemia que tienen tantas cosas que resolver. Entonces, si yo me voy a denunciar, nadie me va a asegurar que ningún policía, ninguna inspección de policía, ninguna comisaría, ¿quién me va a asegurar a las 3 de la mañana a mi casa nuevamente a seguir ejerciendo su maltrato contra mí? Luego, ¿para qué lo denuncio? O sea, hay muchas cosas, falta de confianza, falta de credibilidad, mucho miedo en el entorno, hay mucho de una mente maltratada, herida, que no sabe cómo salir de ahí y que a veces necesita, y que a veces no, siempre necesita ayuda fíjate, terapéutica para poder sanar. fíjate que muchas mujeres han acudido a diferentes terapias, diferentes procesos, incluso espirituales, y siguen regresando al victimario. O sea, avanzan 10 pasos y retroceden 11. Avanzan 10 pasos, retroceden 11. Y eso hace que alguna gente las culpabilice. A mí me repiten todo el tiempo como, Mar, pero tú no te cansas con ese caso, no te cansas, o sea, ya son 5 años con ese caso
y ahí ella está ahí porque le gusta. Es muy difícil hacerle entender a la sociedad en pleno que aunque al ojo parezca que es algo que ella quiere, que es algo que ella anhela o está cómoda, no es así, no es así. Es difícil hacerle entender a la sociedad que aunque avanza 10 pasos y retrocede 11, mientras que una mujer esté pidiendo ayuda una y otra vez, es porque está necesitándolo. ¿Cómo haríamos para despertar esa conciencia? ¿Cómo haríamos para que la cultura empezara a cambiar el chip de que la mujer, porque no lo logra, porque lleva 5 años en la lucha de dejar esa relación, eh, yo quiero dejar el cliché de tóxico, porque últimamente le decimos tóxicas a todas las personas que reclaman, se quejan, y no es la idea. No sé qué palabra usar, nociva, esa relación que hay una afectodependencia también. ¿Cómo hacemos para que la sociedad lo pueda entender? Porque es que son muy, muy duros con las mujeres que no logran soltar a su verdugo. Yo creo que con empatía, Mar. O sea, para mí la palabra clave es empatía. Las personas que no estamos en situaciones de maltrato o lo estuvimos y ya no estamos, deberíamos ser capaces de comprender la situación de otros aunque no lo entendamos. O sea, es posible que realmente es posible que una persona no sea capaz de salir de su entorno de maltrato porque no sabe cómo. Y como dices tú, porque se ha creado una codependencia y porque necesita ayuda psicológica. Si nosotros somos capaces de hacer empatía con las personas que toman decisiones con las que no estamos de acuerdo, o decisiones que no comprendemos, o decisiones que sabemos que les están haciendo daño a esas personas, podemos ser un poco más, orar un poco más con estas personas. Imagínate que estuviéramos alrededor o cerca de alguien que esté sufriendo esto. Si soy empática y soy capaz de entender que la persona no es capaz de salir de allí sola, puedo ayudarla mejor, ¿cierto? Porque la puedo orientar, puedo llevarla a un terapeuta, puedo pedir ayuda de un terapeuta para poderla tratar de una manera más amorosa. Mira, esto es una cosa que suena muy rara a veces cuando yo la digo, Mar, pero tanto la víctima como el agresor son personas que necesitan mucho amor. Nadie sería capaz de agredir a otro si se sintiera feliz consigo mismo. Y nadie se dejaría agredir si se quisiera. Luego son dos personas que están enganchadas en un círculo de falta de amor terrible. Luego las dos necesitan ayuda para salir de ahí. Juzgarlas y condenarlas por eso no nos corresponde. Generalmente vienen de entornos en los que fueron maltratados desde pequeños y siguen enganchándose con las mismas personas. No son tóxicos ellos porque las personas comportamiento. Es tóxica la relación que surge de dos personas que no están sanas emocionalmente. Qué Pero buena si somos, posición. pero si hacemos empatía, podemos orientarlas, decir la palabra correcta en el momento adecuado, llevarlas de la mano al lugar donde tienen que ir, guiarlas para que lleguen a hablar con la persona que tienen que hablar, en vez de rechazarlas, condenarlas, criticarlas y juzgarlas más, porque lo que hacemos es hundirlas más en esa situación de desamor, de autorrechazo y de autoagresión, ¿no? Yo creería que esa es la solución que podríamos, esa es la manera en que nosotros podíamos colaborar o aportarle a los demás. ¿Y cómo vemos el tema de la violencia intragénero? Las mismas demandas que nos hacemos entre mujeres, entre madres e hijas, entre hermanas, entre compañeras. Esas demandas que no sé si a veces creo que es inconsciente, pero a veces pareciera que es a propósito, como no eres suficiente madre, no eres suficiente esposa o no eres la superwoman. O sea, tú no puedes hacer tantas cosas al tiempo porque mira la mediocridad en la que has caído entre mujeres. Y ahora en la pandemia estamos tías, hermanas, en muchas casas, muchas mujeres, opinando demasiado porque se da el espacio y en esa opinión frente a la otra hacemos mucho daño. ¿Cómo podemos manejar eso? El, Primero, pues estamos teniendo más tiempo para estar juntos en nuestras casas y todo lo que era un potencial conflicto sin haberse desarrollado, encontró la forma, la manera y el momento para hacerlo, ¿no? Entonces, por eso es que ahora se está viendo un poquito más esta violencia intragénero. Segundo, yo creo que esta es una sociedad que nos ha puesto a competir a las mujeres, Mar. Sí. Es una sociedad que nos pone a competir con otras mujeres por ser mejor que la otra,
poniéndonos unos parámetros totalmente inalcanzables y muy equivocados. Y las mujeres no solamente estamos compitiendo con mujeres que no conocemos, por ejemplo, mujeres compitiendo laboralmente, mujeres compitiendo en relaciones de pareja, por, yo diría, por los hombres, hay que decirlo, o por el amor de una persona o de un hombre, sino mujeres del mismo plan, compitiendo entre sí, eh, más o menos como mutuamente proyectándose las culpas de lo que ellas mismas sienten que no son suficientes, ¿no? Entonces, madres contra hijas porque tú no eres la persona que yo espero que seas, pongo todas mis expectativas en ti y no me las entregas, entonces es un dominante con su hija, una hija que se siente irrespetada y no valorada por su mamá, porque todos tratamos de cumplir los estándares sociales, las expectativas sociales y las expectativas de nuestros propios egos, y no nos damos cuenta, y por eso terminamos atacándonos a nosotros mismos y entre nosotras, cuando deberíamos ser precisamente un apoyo. Juntas somos, ni siquiera por ser mujeres, sino por el tipo de energía que tiene nuestra conciencia. También. Es que la conciencia femenina es una conciencia de crear, ¿no? Pues para las mujeres creamos de todas formas, somos una conciencia de crear, somos una conciencia de recibir amor, somos una conciencia transformadora a través del amor, eh, y de entregar comprensión, apoyo a través del amor, y se nos ha olvidado. Si nosotras fuéramos un poquito más conscientes de eso, y no, seríamos un colectivo femenino, un colectivo de energía femenina que serviría primero un equilibrio perfecto en el masculino que hay, que necesita bastante equilibrio del femenino, porque eh, cuando no estamos unidas nosotras, esa energía masculina también se desequilibra. Esa energía de fuerza, de protección, de proveer, pero necesita un equilibrio. Y si nosotras estamos divididas, no podemos proporcionar el equilibrio que esa energía masculina necesita para que todo sea equilibrado y balanceado, ¿no? Dentro de la sociedad, dentro de las familias, dentro de las mismas profesiones o las actividades, dentro de las relaciones. Aquí respetando un poco la libertad de creo de muchas, pues, de todas. Algunas no creemos en la energía y esas cosas, sí es válido. Pero sí, eso es válido, cada quien. Pero poniéndole matemática a la cosa, en el feminismo nosotros decimos que podemos ser tan masculinas como queramos. Entonces yo creo que eso puede ser la fuerza masculina que hay en nosotros. Y diciéndolo en un lenguaje menos espiritual, menos sensei, pensando en esas audiencias que no creen en nada, tiene mucha lógica lo que dices en la medida de que cuando abruptamente nos vemos obligadas a cruzar esa línea femenina, impuesta o no, que ese es otro debate, esa línea femenina que cargamos dentro por lo que somos, evidentemente sí hay convulsión dentro de nosotras y evidentemente no somos felices, más allá si es algo energético o un rasgo de la personalidad. ¿Cómo podríamos controlar o manejar ese desequilibrio? Porque nos pasa, por ejemplo, la madre que es cabeza de hogar sola, que es mamá y papá, que no me gusta, yo he llegado a decir que nadie reemplaza a nadie, que una mamá sola con un hijo no es mamá y papá, es una mamá que le toca doble responsabilidad, que eso es distinto. Pero algunas se sienten así, como mamá y papá al tiempo, con esa carga, con las dos, que tienen que hacer las dos cosas y eso las desestabiliza emocionalmente, socialmente. ¿Qué le podemos decir a esas mujeres? Creo que lo conoces en la piel, creo que tú también caminas como mamá con tu hijo sola, ¿no? Pues mira, yo por fortuna, aunque yo me separé cuando mi hijo estaba muy pequeñito, por fortuna siempre he contado con el apoyo del papá de mi hijo, que está a su lado todo el tiempo. Y no me considero como una mamá soltera, pero también es una mentira decir que cuando las mamás nos divorciamos y nos quedamos con la custodia de nuestros hijos o con nuestros hijos más tiempo, y ellos ven a sus papás pues con menos regularidad porque viven en nuestras casas, esta forma termina asumiendo a veces un rol que no le corresponde.
simplemente porque pasa más tiempo con sus hijos. Y cuando digo no le corresponde es porque sí, todos necesitamos tener el rol femenino, masculino, el de papá y mamá en nuestra casa, porque cada uno tiene cosas distintas que enseñarnos. Entonces, entiendo exactamente lo que me acabas de decir. Yo entiendo cuando muchas mujeres sienten esta carga tan enorme, ¿no? De tener que ser la mamá de la casa, pero además el proveedor de su casa y tener encima la responsabilidad completa de educar a sus hijos, pero además de valerse por sí mismas. No les queda tiempo de ser mujeres ni de amarse y valorarse ellas. Hay una cosa que yo aprendí hace mucho tiempo cuando yo estaba trabajando y me enfermé y empecé a sentirme al comienzo, antes de darme cuenta para qué era mi enfermedad, me sentía me preguntaba mucho por qué me estaba pasando eso, hasta que me di cuenta de que tenía que agradecer lo que tenía, aunque en ese momento era lo que me había enfermado. Exceso de trabajo, por ejemplo, y exceso de estrés. Entonces lo voy a traer a esta respuesta que tú me estás dando para decirte que, a esta pregunta que tú me estás dando como respuesta, te digo que yo creo que con gratitud. Yo sé que no es fácil asumir una responsabilidad tan grande como la de ser mamá y papá al mismo tiempo, pero si uno, cuando uno termina agradeciendo lo que hay y agradeciendo que por lo menos uno tiene la posibilidad de tener para darle de comer a su hijo, para educarlo, lo tiene cerca, lo tiene bien, cuente o no cuente con el padre de ese hijo y además generalmente siempre las mamás nos encontramos y también los papás cuando les toca el tema del papá soltero, siempre terminan encontrando una red de apoyo a su alrededor que son los tíos, familiares que terminan apoyándolo a uno en ese proceso de crianza. Cuando uno agradece un poco más, eh, yo siempre he sentido que cuando uno agradece lo que hay, en vez de renegar lo que uno tiene, por muy difícil que parezca y por muy incómodo que sea, termina uno cambiando la actitud frente a lo que está haciendo. Y cuando tú cambias la actitud frente a lo que tú haces, en vez de sentirte la víctima de las circunstancias, que claramente uno puede verlo así, pero en vez de sentirte la víctima de las circunstancias, me pesa mucho este rol de mamá sola, sino agradecerlo y cambio la actitud, lo que viene inmediatamente después es como una compensación, ¿no? Y ahí sí le puedes meter hasta religión si quieres, pero es más como matemático. Y es, si yo estoy agradecida y tengo una buena actitud frente al rol que me corresponde en este momento, recibir a cambio es una compensación a mi actitud agradecida de estar asumiendo este rol. ¿Y cómo sería ese cambio? La persona encuentra inmediatamente una persona, o encuentra mucho más fácilmente a una nueva pareja que la apoye, deja de tener actos que alejen un poco o alejen tanto a las personas que están alrededor, entonces empiezan a recibir mucho más ayuda del entorno. Si tiene una pareja o una expareja que no se ha hecho mucho cargo de su hijo, cuando uno está en una actitud más agradecida y más positiva, deja de echarle tantas culpas a ese papá de ese niño y empieza a aliviar un poquito esa carga negativa, entonces esa persona empieza a acercarse más al hijo, pero es que pasa, de verdad. Y si no, la persona se termina alejando definitivamente, pero lo que encuentras a tu lado, a tu alrededor, serán personas que asuman ante la vida una actitud parecida a la que tú tienes. Sí. Hay una cosa que es, y tú que estás insistiendo mucho no sé, en las personas que no creen mucho, sino en lo que aparentemente puede ser demostrable científicamente. Hay una ley de Newton que es la ley de acción-reacción. Claro. Entonces, si tú ejerces la ley de la acción, tú ejerces fuerza frente a un objeto, Claro. ¿qué va a hacer? ¿Qué hace el objeto inmediatamente? Reacciona. Claro. Cuando haces esto, el objeto reacciona como en contra o como en defensa de esa acción. Acción, reacción. ¿Listo? Sí. Cuando tú estás todo el tiempo, entonces acá lo voy a traer el ejemplo de la mamá soltera. Si yo como mamá soltera estoy renegando de una situación y reaccionando, y entonces asumo que la persona contra la que tengo que reaccionar es contra el padre de mi hijo, reacciono, ¿qué voy a encontrar del padre de mi hijo? Más ayuda a esa acción. Pero si yo bajo las defensas
y bajo esta acción fuerte en contra del otro, aunque el otro no esté ejerciendo su rol de papá adecuadamente, yo bajo mi acción contra él, él no va a tener que reaccionar contra mí. Y es por lo menos mucho más fácil que en ese entorno la persona se dé cuenta de que no está haciendo bien su rol de papá o que definitivamente la persona se vaya. Pero Aquí, si se tiene que ir, pues en últimas, a veces eso tiene mucho que ver con que uno hace elecciones en la vida eh, que, equivocadas. que terminan siendo equivocadas y que hay que reconocerlas y seguir adelante. Aquí tengo que hacer una precisión al margen, pensando pues en la colectiva, en las mujeres diversas. Uno, que en ningún momento yo estoy promoviendo pues el matrimonio patriarcal, heteronormado, impuesto por el sistema, pero que estamos en una sociedad que mayoritariamente aún construye familias heterosexuales normadas. Entonces, que quede claro que entendemos las familias diversas, que entendemos que existen familias conformadas por dos mamás, dos papás y bueno, pero estamos Mar, hablando. gracias por lo que estás diciendo, porque estoy de acuerdo contigo. Y cuando hablo del rol de mamá y papá, que lo dije hace un momento, también hablo de las personas que siendo del mismo sexo deciden casarse y juntos tener una familia, siendo los dos hombres o las dos mujeres. Claro. Y también, y te lo quiero, no tuve tiempo de aclararlo, pero sí quiero hacerlo, Ay, y es que energía femenina y masculina hay en todos. O sea, yo como mujer tengo energía femenina y masculina. Un hombre tiene energía femenina y masculina y se expresa de diferentes maneras. Dos personas que son del mismo sexo y deciden casarse, cada una de ellas tiene su propio equilibrio entre el femenino. ok. Deciden tener un hijo, ellos mismos equilibran quién en su casa va a tener qué rol, y especialmente en la crianza de su hijo. Si cada uno, hasta por la misma naturaleza, uno de los dos asumirá un poco más un rol paternal y un rol más maternal. No importa si físicamente son hombre o mujer. Sí, esto era Así que muy yo importante. estoy Esto de era acuerdo muy con lo que tú importante. dices, y creo que a lo que voy es que lo que necesitan los niños en su crianza es tener esos dos roles a su Claro. alrededor. Silvia, tú haces una o expones una frase en una entrevista que te hicieron hace un ratico, hace ya ratico, y la frase es, no soy exitosa para ser feliz, soy feliz porque soy exitosa. O sea, le das la vuelta. Nosotras, a todos, hombres y mujeres, nos enseñan que la búsqueda de la felicidad es primero encontrar el éxito para ser felices. Ujú. Tú te desprendiste de todo, ya conocemos tu historia, te hemos escuchado muchas veces decir que tomaste el llamado de tu corazón y así lo hiciste, pero esa frase mmm, para mí es muy valiosa en el marco de estos tiempos raros, que estos tiempos nos han llevado a tomar decisiones inesperadas. ¿Cómo podemos equilibrar eso? Porque ahorita, sí, estamos en las nuevas búsquedas, pero ahorita hay un tema laboral de un desempleo altísimo, o sea, hay una cantidad de cosas que nos atan y no nos dejan aplicar este concepto. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo lo podemos manejar? Bueno, Mar, yo me di cuenta de que a mí me enseñaron, y a muchas personas como a mí nos enseñaron, que el éxito se debía lograr para poder ser felices, y que el éxito tenía ciertas características que uno tenía que como que cumplir y ir. ¿Sí? Intenté, cuando yo supuestamente tuve el éxito de esa manera, me di cuenta que había cumplido con todos esos parámetros y esa lista de chequeo de lo que era una persona exitosa. Sin embargo, yo no era feliz, y no por inconformidad, sino porque la manera en que había llegado para alcanzarlo, supuestamente todo eso me había hecho muy infeliz, me había maltratado, tenía muy poco tiempo para mí, trabajaba demasiado. Cuando hablo de maltratar es comer mal, dormir mal, estar estresada para poder alcanzar todas esas metas y logros. Y aunque finalmente que uno quiera, lo que yo encontré o descubrí es que la forma más fácil, más rápida y más bonita de llegar a ser exitoso y además sin tropiezos, sin posibilidades de fracaso, es cuando primero tú trabajas para ser feliz. Ser feliz Claro. contigo mismo, como eres, con quien eres,
es mucho más fácil que encuentres más rápido tu propósito de vida y que llegues a dar los pasos que necesitas para poder ser una persona exitosa. Y vas a ser feliz por el camino y vas a tomar las decisiones correctas que te den bienestar, porque no vas a querer salirte de esa felicidad, no vas a querer que nada atente contra tu felicidad ni la perturbe. Luego vas a estar mucho más coherente y alineada con eso que vas a lograr hacer. Y de hecho, te das cuenta de que esos parámetros que te dan de lo que es el éxito no son tan ciertos y que hay una persona exitosa que no necesariamente esté llena de dinero, pero que sí vive muy bien como vive y que prestándole un servicio a otros y teniendo lo necesario para su propia subsistencia es feliz. También te vas a dar cuenta de que una persona no necesita tanto reconocimiento o no necesita ser famosa para poder ser feliz. Hay muchísimas el planeta haciendo millones de cosas buenas por otros y no son famosas y no necesitan ser reconocidas, pero dentro de su entorno hacen que muchas personas sean mucho mejores, sean exitosas, brillen y sean felices. Cuando uno persigue todas esas paradigmas, no es que eso esté mal, pero si vives para perseguirlos porque crees que eso es lo que te va a hacer feliz, es equivocado. Uno primero es feliz, busca su felicidad y su satisfacción y su bienestar, y luego identifica muy fácilmente cómo puede seguir siendo feliz poniendo sus dones y sus talentos al servicio de los otros, sí, y sin poner en riesgo y en peligro su propio bienestar. Tú me pides que yo conecte esto con este momento que estamos viviendo todos. Realmente creo que es una lección muy grande para que todos nos demos cuenta de si nosotros estamos siendo felices, estábamos siendo felices antes de esta pandemia, vivir era lo que realmente nos daba felicidad o simplemente era lo que nos daba el sustento y que nos podamos replantear. Nos han enseñado que se puede vivir con menos, se puede vivir con poco y que tenemos toda la creatividad y la inteligencia para nosotros poder cambiar de decisiones que nos permitan seguir sosteniéndonos y que definitivamente necesitamos un poco más todos apoyarnos mutuamente y que si lo hacemos podemos surgir. Y hemos visto muchos ejemplos de estos. Hemos visto personas que trabajaban en una empresa o trabajaban en algo determinado antes de la pandemia y que después tuvieron que utilizar los dones y talentos que tenían distintos a todo lo que estaban haciendo para poder encontrar otra forma de sostenerse y de obtener sus ingresos o sus recursos. Y cuando lo hicieron, se dieron cuenta de que había a su alrededor mucha gente que los apoyaba y que a lo mejor les iba mucho mejor y que se sentían muy felices haciéndolo. Yo te voy a dar el ejemplo de la señora que le hace la mensajería, el servicio de mensajería a la empresa donde yo trabajo y otras empresas. Ella vivía de hacer este servicio de mensajería, pero tú sabes, para un mensajero en una ciudad lo que significa estar corriendo de un lado a otro, de bancos a institutos, a Claro. instituciones y haciendo vueltas y vueltas y vueltas todo el tiempo. Y pues cuando nos encerraron a todos, una persona que tenía que estar en la calle para poder vivir de su trabajo, pues no estaba, ya no tenía cómo sostenerse, pero era una mujer que sabe hacer trabajos manuales, cocina muy bien y se dedicó a crear tipos de cosas manuales que en las casas de las personas pudieran ser muy prácticas y a elaborar comidas especiales y postres especiales que ella tenía recetas y que sabía hacer y empezó a ofrecerlos a las personas de su alrededor. Y vendía y ella empezó a sentirse muy feliz siendo productiva y creativa y encontrando muchas formas de hacer felices a otros, dándoles de comer, por ejemplo, y que además se podía sostener igual o mejor que es cuando antes tenía que salir a la calle, hacer muchas vueltas, subirse en muchos buses y estar permanentemente afuera y no ver tanto tiempo a su hijo, porque es una mamá soltera. Entonces, yo le preguntaba, ¿cómo te sientes ahora? Y me dijo, yo no sabía que yo tenía tantos talentos ni tanta capacidad de hacer cosas creativas con las manos, tampoco sabía que cocinaba tan bien y tampoco me imaginé nunca poder hacer tanta cantidad de distintos tortas y postres y que la gente me los iba a comprar. Y me he podido sostener, he podido estar más con mi hijo y he encontrado que hay gente que me apoya. ¿Ves? Esto solo por dar un ejemplo. A lo que voy es, si tú eres capaz de darle la vuelta a tu situación y empezar a mirar cómo puedes seguir generando
seguir siendo un factor productivo y útil dentro de tu entorno, pues haces los cambios que necesitas y siempre vas a encontrar el apoyo y te vas a sentir muy feliz por llegar a ser útil. No, no es fácil. Yo no estoy diciendo que sea fácil, pero estoy diciendo que a todos de alguna manera nos ha tocado hacer el trabajo y todos hemos encontrado fortaleza interna. O sea, nos hemos dado cuenta de que tenemos mucha fortaleza interna Claro. y de que tenemos mucho más apoyo de afuera, de arriba, de donde quieras, que de más allá, de más acá, que, que lo que nosotros creíamos. Perdóname que Tranquila. fue en negro. Más apoyo del que nosotros creíamos. Silvia, se nos va el tiempo y contigo nunca es suficiente el tiempo, nunca. Pero no quiero que se nos vaya sin 3 puntos importantes recogiendo lo que nos compartes hoy. Ese llamado a equilibrar la cosa, en el tema, por ejemplo, de la madre sola que está acompañada de un tipo que ni fu ni fa y que no está cumpliendo su rol, ni aporta dinero, que es hostil la relación. Ese llamado es muy sencillo para las clases medias y altas. Una mujer que es 100% autosostenible lo manda a freír espárragos y se acabó. Ya, corta y lo que fue, fue. Pero las otras mujeres que no gozan de esa estabilidad económica tienen que estar ahí casi que limosneando jurídicamente un apoyo. ¿Qué podemos hacer para manejar eso? Es decir, hay, este país es un chiste en muchos aspectos y uno de los chistes más grandes son mesadas de familias de 100.000 pesos, porque así lo da la ley. ¿Cómo podemos? Yo tengo una teoría y es lo que quiero preguntarte. Mi teoría, lo que le digo a todas las mujeres siempre es 100.000 pesos ni quitan ni ponen, suerte, adiós. O sea, con 100.000 pesos tú no, fuera que eso de verdad resolviera, pero no resuelve nada. Y si te estás desgastando emocionalmente, o sea, si es cruel, es injusto, pero 100.000 pesos no amerita un pleito legal de no sé cuántos meses y una cantidad de cosas. Y muchas responden, para ti 100.000 pesos no son nada, pero yo con esos 100.000 pesos hago esto, hago aquello, y además no es justo. Yo no voy a usar un dicho popular que me lo permiten las audiencias. Yo no me hice el bebé con los dedos. Esta Sí. responsabilidad no es sola mía. ¿Por qué voy a darle esa victoria? ¿Qué piensas tú? Yo digo, ay, no, eso ya es demasiado. Yo pienso que yo pierdo ya el centro de mi vida peleando por 100.000 pesos, pero algunas mujeres dicen, no, eso es quitarle la responsabilidad. ¿Por qué lo voy a hacer? Yo entiendo a estas mujeres y respeto mucho su punto de vista y tienen también toda la razón. Lo que pasa es que por simple lógica también lo que ha podido ver es que a las personas no se les puede obligar. Eh, Se puede obligar jurídicamente, se puede hacer las denuncias, se puede hacer lo que legalmente y se debe hacer, lo que legalmente se puede hacer. Pero si lo que me estás diciendo es, por ejemplo, desistir de una denuncia, yo nunca le recomendaría a una persona desistir de una No, denuncia. No, 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 yo te entiendo, entonces quiero como sí, complementar y es, yo le diría a las mujeres, hagan todo lo que jurídicamente se necesite hacer para que las personas que tienen que ser responsables por su paternidad lo sean, pero no dependan solo de eso. Es más, como mujeres no podemos depender ni de si a un hombre lo obligan o no lo obligan a pagar, y esa es simplemente la forma en que él responde frente a su paternidad, pero nosotras tenemos que seguir adelante, las mujeres tienen que seguir, tener la capacidad de seguir adelante y dejar atrás eso que ya no les corresponde vivir. Finalmente, ese es cada una de las personas asume las consecuencias de sus propios actos y asume las consecuencias de no asumir esos actos. Así que si una persona decide no pagar la manutención de su hijo a pesar de que que la ley se la está cobrando, te lo aseguro porque así funciona la ley de causa y efecto. En algún momento va a tener que pagar las consecuencias de eso. ¿Qué voy a hacer entonces yo como mujer? ¿Quedarme esperando que este señor cumpla o no cumpla con la ley? ¿Se huele o no se huele? ¿Aprenda a ser una persona responsable emocionalmente? No, yo claro. sigo adelante mi propia vida y creo que esto no sé cómo va a sonar, pero
entender un poco lo que me dices, creo lo que estás diciendo y estoy de acuerdo. Uno debe dejar de ser tan, de, depender tanto del asistencialismo de los demás, porque cuando uno depende tanto del asistencialismo de los otros, deja de desarrollar sus propias capacidades para sobrevivir uno mismo. No significa que las personas no deban hacerse responsables por sus actos, pero lo que estoy queriendo decir es que las mujeres deberíamos tener la capacidad de pasar la página y cuando nos dimos cuenta de que la persona con la que tuvimos un hijo no es lo suficientemente responsable y hemos hecho todo lo que la ley nos dice que tenemos que hacer para que asuma la responsabilidad, ser capaces nosotras de todas maneras de seguir dando los pasos adelante nosotras, solas o sin él, con la ayuda del Estado o sin la ayuda del Estado, con la ayuda de la ley o sin la ayuda de la ley. Y podemos hacerlo. Estoy de acuerdo. Y faltan dos preguntitas. Otra, ¿fuiste feliz asumiéndote como abogada? ¿Abogada qué? ¿Tú eres abogada? Sí. ¿Ejerces? No, no ejerzo como abogada. Utilizo mis conocimientos como abogada cada vez que los necesito y me han servido muchísimo durante toda mi carrera, pero no he litigado como abogada. Trabajé como abogada en la Defensoría del Pueblo hace 20 años, 22 años cuando me gradué y lo hice en la Defensoría del Pueblo. ¿Esa En el profesión te hizo derecho. feliz? Sí, me hizo feliz. Mientras trabajé para ayudarle en los derechos humanos a las personas, fui muy feliz, pero yo sabía que yo no iba a litigar y que lo que me iba a hacer feliz a mí no era ser una abogada litigante, eh, que yo me sentía mucho más comunicándole a las personas los derechos que ellas tenían. Entonces, por eso no lo hice. Porque esta pregunta, porque en este momento de tantos cambios inesperados, muchas no están pudiendo sentirse realizadas profesionalmente y muchas estamos o están en frustración porque hay un estancamiento profesional y muy complicado hacer esos cambios. Y me decía alguien, Mar, es que nunca pude ejercer la carrera de mis sueños. Yo estudié con pasión, yo quería hacerlo y no se dio. Y a raíz de eso no ha podido aceptar ningún trabajo que le haga feliz. Dura muy poco porque no encuentra su espacio. Y quería aprovechar esta oportunidad que hablo con una mujer que ha tenido tantos cambios y que ha tenido tantas decisiones, que podemos decirle no solo a esta mujer, a muchas que estemos pasando por esa situación, cómo poder armonizar. Es decir, tú estudias mucho tiempo, te preparas, sueñas con eso y luego simplemente no se da y te estancas. Pues yo lo que puedo decirles es que no hay tiempo para parar, no hay tiempo para o sea, hay que seguir siempre adelante. Yo, mira, leí hace poco un artículo de una persona que ha escrito varios libros sobre cómo va a ser el futuro de ahora en adelante, de acuerdo a cómo se ha ido desarrollando la historia de la humanidad. Y lo que dice es que más o menos cada 10 años el mundo va a tener que reinventarse y todas las profesiones van a tener que reinventarse y algunas profesiones van a dejar de existir porque la tecnología va a empezar a reemplazar la mano de obra y las capacidades de las personas por robots, por aplicaciones, por softwares. Y eso ya está pasando. Así que nosotros no podemos quedarnos estancados en un punto, tenemos que empezar a ser flexibles al cambio, estar abiertos al cambio y cambiar cuantas veces sea posible. Inclusive los chicos que salen hoy graduados de una carrera no están seguros si en 20 años esa carrera va a existir o no. Que es dejar atrás esas ideas del pasado de que yo me gradué siendo esta persona y me voy a morir siendo esta persona y empezar a mirar qué es lo que la vida nos dice que necesita y nosotros empezar a nadar con esa ola al ritmo que la vida nos vaya pidiendo. En 10 años no sabemos si los abogados van a existir o no, claro, porque va a haber un software que tú abras y te va a decir, esta es su asesoría jurídica. Luego esos abogados o van a tener que reinventarse como abogados o van a tener que buscar otra profesión. Y en 10 años más los programadores van a tener que ser otro tipo de programadores. Mira, para poner un ejemplo que usaba esta persona, hoy los instructores de yoga les ha ido muy bien porque a través de esta pandemia se ha necesitado mucha ayuda para que la gente pueda trabajar en su bienestar. Pero te aseguro que en 10 años va a haber una aplicación en la que tú prendas el computador y el instructor de yoga sea un robot que te diga qué movimientos tienes que hacer. Entonces ya no se van a necesitar
necesitar otro tipo de personas. Luego, si nosotros seguimos con la mentalidad de cómo nos criaron y de cómo viene el mundo hacia atrás y no estamos dándonos cuenta que el mundo va avanzando a pasos agigantados hacia el futuro y que el futuro nadie lo conoce y que esto va a seguir cambiando cada 5 años y que nosotros somos los que vamos a tener que adaptarnos a ese mundo, perdimos. Silvia, Perdimos en la... por último, ¿qué, ¿qué es eso que a ti te mueve a buscar una comunicación consciente, una comunicación diferente? Porque estás haciendo propuestas de periodismo distinto en una sociedad que necesita buenas noticias. O sea, tú eres, te bautizé así y así te quedas, la mujer de las buenas noticias, te metiste en esa línea y ahorita lo que menos hay son buenas noticias. ¿Cómo podemos equilibrar eso? Sí hay buenas noticias, lo que pasa es que estamos... Esa es la respuesta. Si tú entras, qué pena te lo voy a decir acá, si tú entras a Netflix, prendes el televisor y buscas algo que se llama el diario de los diarios de la bondad o Kindness Diaries, es un señor que se dedicó a ser comisionista de bolsa en Londres y tenía muchísimo dinero y un día dijo, yo no quiero seguir haciendo esto y se fue a recorrer el mundo. Y los episodios que encuentras de Netflix, el señor se propone hacer un viaje desde Alaska hasta Argentina solamente con la bondad de la gente, sin un peso en el bolsillo, solamente con que la gente lo reciba en su casa, le dé para la gasolina y le dé la comida. Y empieza a contar todas las historias de las personas que con su bondad lo ayudan a llegar hasta Argentina. Pero a su vez, como él ya tenía mucho dinero, él les da regalos a algunas personas a cambio de eso, de la generosidad de ellos. Cuando tú ves programas como esos, que en este momento se están pasando por algunas plataformas, sí hay gente buena, pero no están en los canales que les estamos viendo, ni están en los noticieros, ni están en las series de televisión, ni están en todos los medios nos quieren mostrar. Hay Silvia, gente buena, hay que mirar para el lado donde están. Y hay mucha gente buena y hay que aprender a reconocerlas. es Y que hay muy buenas noticias por todas partes, solo que no las estamos mirando donde es. yo diferencio la bondad de la gente de las noticias, pero entiendo el punto, lo entiendo perfectamente y estoy en ese ejercicio. A ver si nos limpiamos un poquito de estas malas noticias. Me da alegría que una mujer se haya abanderado en Colombia de las buenas noticias. Me da mucho gusto que estés haciendo eso, Silvia. Se acabó el tiempo. Espero poder desarrollar más temas contigo más adelante. Siempre, Mar, siempre será un placer conversar contigo y con las personas que te siguen y muchas gracias por esta invitación. Un abrazo enorme. Esto es Mujer y Sociedad por Mujeres Putamente Libres, por una Colombia distinta y encantada. De verdad, Silvia, chao, chao y gracias. Igualmente, Mar. Chao, chao. Gracias.